La palabra de Dios dice así en Lucas 7, versículo 1 en adelante, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Oramos. Señor, gracias te damos. Adentrate más y más en nuestras almas, porque nuestras puertas se te abren más y más de par en par, Rey, para que venga del todo tu torbellino de gloria y de pujante poder y amor. Te lo pedimos y te damos la gloria. Y rogamos maravillas, Rey, milagros, como con aquellos de los antiguos, cuanto más con hoy nosotros, los que estamos presentes y en tu presencia, Rey. Gracias te damos, a ti te damos honor y gloria, y todos digamos amén. Hermano, tomen asiento. Está bueno, ¿no? Venir y estar y ser parte de la casa, del mover de la gloria de Dios. Qué linda estuvo la primera parte del culto, ¿eh? La verdad que se ve que los hermanos están bien orados, están bien ayunados, porque estamos justamente en esa tonalidad espiritual de tomar filo espiritual y golpear fuerte espiritualmente y pisar fuerte espiritualmente como iglesia, que estamos siendo llamados permanentemente y recordados cada mes a través de estas semanas de ayuno congregacional. Ni hablar obreros, ni hablar los líderes, los ancianos y los diáconos. Sí, Dios nos recuerda que justamente somos llamados a la conquista. Y no nos confunda este impas de este momento de transición, sí, pero como decía Mónica ahora en la última parte, tenemos una visión clara, un ancho horizonte, y sabemos que bueno, Dios nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, y sabemos que lo que está para venir está mejor que lo que fue. Sí, entre tanto, ¿por qué no? Dios prueba tu firmeza y la mía, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? Como nunca, yo creo que está destilando el cielo impresionante. Las cosas lindas que estamos recibiendo. Yo no sé quiénes estuvieron el martes, por ejemplo. A ver, levanten la mano. Algunos, unos cuantos, ¿no? Va alternando un poquito. Y la verdad que es tan lindo. Sí, lo que pasa allá, lo que pasa acá, y en este día, lo que pasará después de este día, ¿no? Porque mañana resta un día por delante en lo que es todavía entre semana. Mañana viernes, en esta semana de ayuno congregacional, todavía hay un culto más. Y además los líderes, solo los líderes, por un tema de aforo, vamos a tener vigilia mañana en este lugar. Una recordada y no olvidada vigilia, pero bueno, tardada, ¿no? En el tiempo, porque no sé el tiempo que hace que no tenemos una. O sí la seguimos teniendo. Yo creo que la seguimos teniendo igual, porque no sé vos, pero creo que todos vamos criando callos en nuestras rodillas, ¿sí? Y oramos, así como en la oración del día, oramos en la noche también,
Está muy bueno, es muy importante que seamos gente de oración en todo tiempo, en todo lugar, pero como digo, en una semana como esta, ni hablar. Una semana donde Dios nos quiere seguir visitando y quiere seguir atendiéndonos y dándonos, ¿por qué no?, este tipo de sus mensajes, un poco capaz que hasta evangelísticos, ¿no? Porque son mensajes de fe. Estas son palabras inspiradoras para que creas en un Dios de milagros y no estemos jamás amoldados a una rutina y siempre renovados hacia aquello que lo que fue en algún momento nuestros inicios. Sí, son momentos de fe ferviente, donde esperábamos y buscábamos y alcanzábamos milagros, pero después a veces lo acomodado de nosotros nos hace un poquito quedados y parece que nos estacionamos en una rutina, en un tipo de vida que parece incambiable, pero no es así, porque es un tiempo donde Jesús sigue moviéndose, sigue entrando en hogares, en casas y en familias, y sigue atendiendo a gente que en el mejor de todos los sentidos le increpa con su fe, sí, para mover la mano poderosa de Dios para un milagro a su favor. ¿Cuántos centuriones hay en este lugar? Bueno, me estoy adelantando, ¿no? Porque de ellos se está hablando, y se está hablando justamente en un momento, luego de un término, ¿no? Que llegó ese momento de maravillas y un milagro tremendo para la casa del centurión, cuando, dice el versículo 1, después que hubo terminado Jesús las palabras que en aquella ocasión, en aquel momento, le había hablado al pueblo que estaba delante de él. Y si hubo tal ocasión de bendición y de maravillas y de un milagro tremendo, sí, para alguien muy querido del centurión, al término, como te digo, simplemente, y no es quitarle envergadura a eso, pero simplemente después que el Señor terminó uno de sus muchos discursos aquí en la tierra, sin al término de eso pasó lo que pasó. Imagínate el después del consumado es que Jesús dijo en la cruz, donde terminada no fue solo un discurso, sino la salvación fue consumada. Estamos en el después. Estamos en el después de una rúbrica, ¿no?, de Dios, de una firma de Dios que se marcó en los cielos y en la tierra y en las edades y en los tiempos, que nos ponen de este lado en el después, sí, de aquello que está hecho, que ya fue consumado, y que nos pone justamente en una plataforma mucho mejor todavía que la del centurión. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando terminó él, Jesús, sí, con lo que había terminado en ese momento, que era con su discurso de aquella hora, dice que se oyó, versículo 1 todavía, al final, dice que se oyó que él entró en Capernaum. ¿Sabés que en el después de aquello maravilloso de la cruz, yo podría decirte que Jesús no está en cualquier parte? Jesús está en los Capernaunes. ¿Y qué es una ciudad Capernaum? ¿O qué es en este caso una iglesia Capernaum? Una iglesia de avivamiento, una iglesia viva, una iglesia vivaz en las cosas de Dios, una iglesia no apagada, no quedada, no rutinaria, no religiosa. Capaz que no Jerusalén. En Jerusalén estaban, sí, amontonados los religiosos, los fariseos, los saduceos, sí, toda la estirpe religiosa de aquello que al Señor no le agradaba mucho. Cada vez que el Señor iba para Jerusalén, tenía los encontronazos con los religiosos, con la religiosidad de aquellos días, también de estos tiempos. Pero Dios, ¿sabés dónde se posiciona el resucitado en el después de la cruz y después la resurrección al tercer día? Se posiciona en la tierra de Capernaum, en los lugares, sí, donde hay necesidad, podemos decir también. Capernaum era un lugar de sombra de muerte, un lugar donde justamente había amenazas de ruina. De hecho, mira el caso de quien se está hablando hoy, aunque era un fuerte, un poderoso, esto no depende de ricos o ser pobres, sí, alguien que estaba entonces bajo sombras de muerte y de tinieblas. No estamos viviendo, no sé qué, un recreo espiritual, no, estamos viviendo el peor de todos los tiempos, espiritualmente hablando, días que si no fueran acortados nadie podría ser salvo. Días de tinieblas, días de Capernaum. Bueno, justamente donde hay necesidad de mí, te dice el Señor en tu Capernaum, yo quiero estar. Sí, Él está en ese momento oscuro de tu vida, capaz depresivo, quizás un momento triste, un momento de frustración, de desorientación. Pero bueno, ahí estamos nosotros. Sí, como aquel centurión, sí, que bueno, de alguna manera de esto se enteró.
¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, gracias que me estoy enterando? Por si no estabas enterado, que el Señor está en esta Capernaum. Capernaum también, tómese, y siempre lo menciono sobre todo de ese lado, como tierra de avivamiento, lugar de mover de gloria, porque justamente donde el Señor escogió mover mayormente su gloria, donde había mayor necesidad. Ahí fue donde se vio el mayor de los avivamientos de Jesucristo, más que en lo religioso de Jerusalén, como te explicaba. Que Dios nos libre, ¿no? De estar, como digo, en lo apagado, en lo rutinario, en lo encuadrado, en lo gris, en lo opaco, lo que no es vida y vida abundante, de una experiencia renovadora y que se renueva todos los días. Yo no sé vos, pero yo me estoy renovando en Cristo todos los días. El día anterior a este ya pasó y yo me busco un encuentro con Dios genuino hoy como cada día. Porque este es un tiempo de avivamiento, esta es una tierra de Capernaum, este es un momento donde el Señor se quiere manifestar en muchos centuriones, en mucha gente. Así que como ese centurión, lo que él quería mucho, que dice, versículo 2, lo que él quería mucho, o a quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y fíjate que son como etapas, ¿no? Enfermedad previa ante la muerte. Y sabes, yo en estos días estoy orando mucho por mi hermana, ella te la menciona, ella está viviendo en Miami, algunos ya lo saben, un motivo de oración fuerte, sí, por el caso del cáncer, sí, la metástasis que ella tiene en realidad a esta altura, y la operaron en estos días ahí en Miami, en el cuello, unos tumores, y ella me decía, contenta, ¿no? Entre idas y vueltas, donde uno siempre le están mandando líneas de fe, ella me decía, qué bueno. Sí, parece que lo que me sacaron, que fue rapidísimo, en el mismo día la mandaron para la casa, lo que me sacaron parece que era benigno, ¿no? Y yo le ponía, bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Alguien que en su momento supo estar en las cosas de Dios y bueno, así como ella, cada uno de nosotros tenemos, sí, gente muy querida, sé que cosas que queremos mucho, que capaz que la vemos justamente en peligro de riesgo, sí, que la ves enferma, y capaz que sos vos mismo, ¿no? Sí, porque el siervo del centurión era casi como el hijo del centurión, como parte de él mismo. Porque a veces no hay que mirar tanto para afuera, para a veces preocuparnos por lo que hay adentro de uno mismo, ¿no? Por el que está dentro de uno mismo, que es uno mismo. Hay gente que se ve no sano espiritualmente, sino enfermo. Y ojo que la antesala de la muerte es la enfermedad. Y yo lo que veo, una de las primeras cosas que veo en este centurión, que él buscó a Jesús a tiempo. Antes de que el siervo muriera, porque él podía haberse demorado. Hay gente que alarga los tiempos, que se descuida, que patea para adelante, que deja que el tiempo pase y de repente, ¡pling!, ¿no? Se viene aquello anunciado. La enfermedad anuncia muerte. Pero no hay como acercarse en un tiempo propicio como es este, a tiempo, donde el Señor va a obrar a tiempo, antes de que venga lo peor, ¿sí? Acercarse, ¿sí? Y tener ese motor, esa motivación propia que tuvo el centurión, y cuánto mérito para él, ¿no? Porque no era para él en realidad, era para alguien más, fuera de él. Está bueno que uno se encargue y se cuide a sí mismo. Pero como decíamos el día martes, segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vos tenés que amarte, pero también tenés que amar a tu prójimo. Y si vamos al caso, es mejor todavía amar al prójimo más que a uno mismo, porque más bienaventurado dar que recibir. No te descuides a vos, porque si no, ¿qué vas a tener para dar si vos no estás sano, si vos estás enfermo o muerto espiritualmente? Pero Dios quiere que también mires por los que están a tu alrededor. Porque en definitiva este centurión llevó reconocimiento, excelencia y alabanza de Jesús mismo. ¿Sí? Si bien el siervo recibió sanidad, el centurión recibió honra de Jesús, porque dijo, no encontré una fe tal como la de este hombre en todo Israel. Yo creo que era mejor que el milagro de sanidad del siervo fue el reconocimiento y la honra de Jesús para el centurión. Cuando dice, yo quiero ser como él. Lo cierto es, hermano, que llegó después de haber terminado el Señor Jesús lo que había hecho hasta ese momento, y llegó un momento Capernaum. Y quiero insistirte con esto, este es un momento de milagros, no solo de tinieblas, es un momento de socorro oportuno.
Es un momento de hacer lo que hizo este centurión, pero también en el hecho que nos cuenta ahora el versículo 3, que le envió gente, le pidió a otros que en su lugar y en su nombre intercediera ante el Dios del cielo, ante el Dios encarnado aquí en la tierra, que era Jesucristo, porque el verbo fue hecho carne, ¿no? Jesús es Dios mismo. ¿Y qué hizo él? Envió, versículo 3, a quienes en representación de él mismo, del centurión, rogase. Hermano, qué bueno saber, pero no solo saber, sino que vivas esa experiencia, sí, de que tenés un intermediario, alguien que, como estos enviados del centurión, va a rogar por ti delante del trono de la gracia. Sí, él como que se sabía que no solo que tenía una necesidad importante, sino que tenía, sí, que también lograr la llegada. ¿Y cómo llegar a alguien tan supremo como era Jesús mismo? Él, siendo el centurión todo lo que él era, igualmente él hizo uso, si bien él podía haberse acercado por él mismo a Jesús, él hizo uso, diríamos así, de esa intermediación válida. Hay intermediaciones en lo espirituales que no son válidas, ¿no? Porque no hay otro intermediario, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Hay gente que busca otros intermediarios que no llevan a Dios. Pero estaba usando intermediarios que sí lo habrían de hacer llegar a Jesús. Y de hecho, no solo que llegaron, sino que iban con los encargos del centurión, cosas a tener en cuenta y aprenderlas para nosotros también. Y el ruego justamente era eso, ¿no? Que se rogara, sí, y déjame decirte que hay quien ruega por nosotros a la diestra del Padre, y es el intercesor por eminencia, que es Jesucristo mismo. Pero también el ruego era no solamente por intervención en lo que le aquejaba, en lo que le preocupaba, sí, que no era propio de él solamente, sino que pensaba, como ya te dije, en alguien allegado a él, que era su siervo, y le rogaba no solo por él, sino también que viniese y le sanara. ¿Decimos amén? ¿Cuántos dicen gracias, Jesús, porque vos estás rogando por mí? Gracias, Señor, porque vos sos mi intercesor. Y estos intercesores no solamente cumplieron con aquello, ¿no?, que se les pidió, que rogara, que se le pidiese a Jesús que visitara la casa, porque ¿cuántos necesitamos acaso? Creo que todos, ¿no?, que el Señor visite nuestras casas. Es lindo, ¿no?, que el Señor nos bendiga, así en lo personal, pero es lindo habitar en moradas bendecidas, en casas donde, como hoy decíamos hace no mucho rato atrás, como dice en el Salmo 118, voz de júbilo y voz de salvación hay en la casa de los justos. Porque la diestra de Jehová hace proezas, hace valentía y es sublime. Y eso es lo que veíamos como un derecho del autor de todo esto, que es Dios para con nosotros, en cuanto a la importancia de habitar en casas bendecidas. Y los que fueron mediando intervención a favor del centurión, no solamente se remitieron a lo que el centurión les pidió, que rogaran, que intercedieran, sino que estos hablaron bien a los oídos de Jesús. Hablaron bien de este centurión, y dice ahí en el versículo 4, que ellos vinieron y le rogaron, dice, con solicitud, así como Cristo está a la diestra del Padre, vive para interceder por nosotros, pero también le dijeron, es digno que le concedas esto. Qué bueno es saber, hermano, que el Señor nos ha hecho dignos ante la presencia de Dios el Padre. Jesucristo nos ha vestido de ropas de realeza, nos ha hecho hijos y herederos, somos dignos herederos de las cosas de Dios. ¿Decimos amén? Es digno, dice, que les dijeron que le concedas esto. ¿Por qué? Acá vienen los por qué también podemos nosotros alcanzar más todavía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ama, le dijeron ellos, a nuestra nación. En otras palabras, le estaba diciendo, Él ama a tu pueblo. Y si querés alcanzar bendición y un favor especial de Dios, vos sos y tenés que ser de los que aman la iglesia de Cristo, de los que vienen pero las corridas,
de los que no se demoran, sino de los que empujan y son primeros para entrar, ¿sí? Y acceder a una bendición que va a notarse, pero de dentro de tu corazón, porque Dios no está mirando solamente asistencias, no está solamente evaluando quién vino y quién no vino, sino con qué corazón vinimos. Y el corazón de este hombre era un corazón que amaba al pueblo de Dios. Y yo amo tus moradas. ¿Cuánto le dicen amén al Señor en eso? Nosotros tenemos que amar, sí, el pueblo de Dios, el lugar de Dios. Y por eso ellos decían que era digno que el Señor lo ayudara, porque éste amaba al pueblo de Dios, a la nación de Dios, pero además era una persona generosa. ¿Sabés que los generosos alcanzan favores de Dios? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Eso que le decimos lo repetimos siempre más que bien cuando llega el momento de la ofrenda, y lo usamos como un caballito de batalla como para ese momento, pero en realidad mirá en qué momento aparece la generosidad como un instrumento, como un vehículo de poder alcanzar, ¿sí?, esa excelencia de primero agradar a Dios tanto que tengamos la alabanza que tuvo este centurión de la boca de Jesús. En todo Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre, pero además cómo se le concedió su favor a alguien que además era entonces una persona generosa con la obra de Dios. La obra de Dios en aquel tiempo dependía no de iglesias, sino en aquel momento eran denominadas sinagogas. Y bueno, imagínate a alguien que en este tiempo sea tan generoso y sea tan pudiente, ¿no? Obviamente también, que diga, bueno, pastor, no busque más, yo le voy a construir una iglesia enteramente para Cristo. Y ustedes pueden ahí alabar a Dios. Bueno, eso no sería algo solo que habría de resonar en nuestros oídos como algo importante, ¿no?, de que alguien pueda hacer, sino es algo que llega al cielo. Y a la medida que cada uno de nosotros podamos ser generosos, es algo que nos acredita delante de la presencia de Dios. Cuando dicen, lo voy a hacer. Este lo hizo, y cuando le fue el momento propicio, le fue recordado y se le fue dado como algo puesto a favor de él. Entonces dice, bueno, la respuesta no se tardó. Versículo 6, entonces Jesús se encaminó, ¿sí? ¿Cuánto dicen la respuesta de Dios? Viene en camino. A veces queremos lo instantáneo, ¿no? Jesús ya estaba en marcha, pero no había llegado todavía. Jesús está en marcha, se está moviendo. Si la respuesta viene en camino, aunque no llegue todavía, espérala. Porque se va a apresurar y se va, sí, a cumplir, como lo dice la palabra de Dios. ¿Decís amén? Pero cuando no llegó todavía, y ahí Jesús iba de camino, este centurión seguía demostrando de sí no bemoles, sino virtudes. Eso que nosotros tenemos que ir aumentando nosotros y no quedarnos con las que ya tenemos, ¿sí?, y ser cada vez más virtuosos. Y no era un camino de resta en esto, sino de suma y multiplicación. Este hombre como que iba mejorando, ¿no? Iba pasando el tiempo, su criado de enfermo que podía pasar a muerto, ¿sí?, mantenía su situación, no había ningún cambio, pero sin el centurión, no un cambio para mal, sino un cambio para bien. En la espera no hay que cambiar para mal, hay que cambiar para bien. Y este hombre estaba mejorando más todavía, porque además de todo lo ya demostrado, dice que él envía ahora nuevamente, como los ancianos a rogar, ahora envía a unos amigos, versículo 6, antes que el Señor llegara a su casa para decirle, sí, no te molestes. Y decirle, no soy digno. Que es lo que está demostrando tremendo respeto, reverencia y humildad también. Alguien que no tenía el cuello levantado en reclamos, ¿no? ¿En dónde estás? Un poco lo que veíamos el domingo en la palabra, donde Jeremías en un momento se desencajó, el profeta, ¿no? Y cómo un poco se sale de ese riel, de ese carril saludable donde Dios nos quiere a todos, aunque se demore y tengamos por tardanza a veces las promesas de Dios, pero Dios habría de obrar. Pero la impaciencia de Jeremías lo mostró a Jeremías como no quisiéramos verlo nosotros, ¿no? Imagínate Dios. Y Dios tampoco nos quiere ver a nosotros impacientes. Y este hombre, lejos de perder entonces postura y cordura, se manifiesta humilde,
y se siente no digno. ¿Cómo? Que se siente no digno si acaba de decir los enviados que es digno que lo ayudaran, ¿no? Y a veces está esa dicotomía, ¿no? Hay gente que no piensa de sí de acuerdo a lo que se habla de sí en el cielo. Porque esos que fueron a interceder son tipos de Jesucristo, nuestro intercesor. Sí, y para Él, sí, y en la boca de Él, sí, como testimonio nuestro, somos dignos. Y nos confiesa como dignos hijos y herederos de Dios. Que a veces nosotros nos descalificamos en desmedida, pero yo pienso que esto no fue algo para mal en Él, porque fue sana humildad y humillación en realidad. Esto de decir, no me creo digno de que vengas bajo mi techo, no te molestes. Pero no solo eso, sino que seguía sacando de sí lo mejor, porque ¿qué añade a esto? Versículo 7, pero dijo, di la palabra y serás sano. Y ahí empieza a aflorar, hermano, lo que es de mayor movimiento para mover la mano de Dios, que se llama fe. Y la primera fe que se está determinando, se está declarando acá, es fe en la palabra. Es la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso te la predicamos permanentemente. Por eso vos tenés que leerla permanentemente, la palabra de Dios. La palabra es inspiradora de fe. La palabra es basamento, fundamento para nuestra casa espiritual. Recién lo hablábamos también esto. Y la palabra no tiene que perder la vigencia y la autoridad que tiene. Cuando uno mira en la palabra lo que es algo firme y estable, que nos puede dar a nosotros firmeza y estabilidad, y la vemos como algo que perdura en el tiempo, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y las promesas son sí, amén. Y él estaba en esa firmeza, y él decía, en palabras todavía no escritas, sino dichas recién en ese momento, era el momento creativo, ¿no?, de las palabras de Jesucristo y de su evangelio. Entonces le dice, di la palabra. Pero nosotros no precisamos que el Señor diga palabras porque ya las dijo y están escritas, están por escrito, están documentadas. Y en esas palabras tenemos que fundamentarnos y estar fuertes y seguros que esa palabra es la que Dios va a respaldar, porque es la palabra que Él no va a dejar que caiga por tierra. ¿Cuántos gritan amén? Creía en la palabra, pero creía en los milagros también. Porque a veces creemos en la palabra, pero quizás de una forma tan pasiva, tan poco activa, tan no debida como tendría que ser. Pero creía en la palabra, pero creía también en el milagro. Sí, yo creo, Señor, pero, y ahí aparecen nuestros peros, ¿no? ¿Sabes? Yo como pastor por lo menos estoy creyendo en un milagro tremendo. No estoy creyendo que Dios nos va a dar no sé qué. Dios nos va a dar algo importante. Como casa, habitación y lugar y plataforma de alabanza para su nombre. Yo lo creo. Y mirá que a Dios le he demostrado eso. Sí, como en otras tantísimas cosas hemos justamente caminado en fe. Porque si hoy estamos, como decimos cada vez que estamos acá, bajo la antena que estamos, ¿no? Porque en el techo, en la azotea de este lugar está la antena celestial. Eso ha sido porque le hemos creído a Dios. Porque hemos creído en milagros. Vos creés en tu milagro también. Creyó creyendo en la palabra, pero creyó en milagros también. Pero también creyó, versículo 8, que el Señor tenía autoridad para hacerlo. De hecho, ahí ahora plantea justamente el tema autoridad y menciona cosas importantes, ¿no?, a tener en cuenta en el momento que queremos que el Señor salve lo querido. ¿Sí? Sane lo que está enfermo o a punto de morir. Y aún si estuviera muerto, el Señor lo puede resucitar, Lo amado, tu criado, lo que sea. Y lo primero que se dice, hablando de autoridad, cosas a tener en cuenta, que no aparecen ahí porque sí nada más. Versículo 8, lo primero que él habla de que él era alguien, el centurión, bajo autoridad. ¿Vos querés ver un milagro de Dios? Tenés que estar bajo autoridad. Él era un hombre de autoridad, era un centurión, tenía 100 soldados a su cargo. Eso quiere decir centurión. Pero él, a su vez, era una persona bajo autoridad. Es como que para que Dios te bendiga, tenés que estar en el orden divino. Tenés que estar no en rebeldía, sino bajo las autoridades puestas por Dios. Porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y si eso se cumple para afuera, mirá, en lo secular eso se cumple también. También en cuanto más adentro.
Pero hablando de la autoridad, sí, él habla justamente de la autoridad, no solamente de estar bajo autoridad, sino que él decía también, y se ponía como ejemplo, y tengo soldados bajo mis órdenes, como transportando esto al Señor mismo, y como diciéndole, Señor, yo sé que vos movés ejércitos, yo sé que vos decís al que quieras, ve y va. Amén. Pero también declara, hermano, por lo que también dice el versículo 8, sí, que él justamente, sí, que el Señor tenía esa autoridad de mandar a sus ejércitos, también de llamar lo que quisiera llamar y hacer lo que él quisiera hacer. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Autoridad suprema y sin límites. Y cuando todo esto se reunió de alguna manera ante los ojos de Cristo, y mirá que esto no se logró con frecuencia, no sé si hay otra vez en la Escritura, el hecho de que, versículo 9, Jesús se maravilló. Capaz que se maravilló en otro momento Jesús, pero por incredulidad de incrédulos, por apatía de gente indiferente. Pero acá se maravilló de la mejor manera, se maravilló, dice el final del versículo 9, por tanta fe. Se le llama fe a todo lo que estamos diciendo del centurión. Todo esto se define en fe. Todo esto, ¿no? El amar al pueblo de Dios, el ser generoso, todo eso es parte de fe. El creer en la autoridad, el estar bajo autoridad, el saber que estamos en el después, el saber que es un tiempo de tinieblas de Capernaum, pero un tiempo de mover de Dios también. Todo esto es fe. Todo el que cree estas cosas reúne las condiciones que reunió este centurión ante Jesús, ante la mirada de Jesús, al punto que Jesús se maravilló. Y entonces que inmediatamente se operó todo. Obró aquel que tiene la autoridad suprema, ¿no? En los cielos y como en los cielos en la tierra también. Versículo 10, que entonces en la casa del centurión, lo que él amaba, en este caso su siervo, que había estado enfermo, ahora había sanidad. Ahora había salud. Donde hubo lo que hubo, va a haber lo que va a haber. El mal va a pasar para la gente de fe, para la gente centurión, para la gente de Capernaum, para la gente que ama, para la gente generosa, para la gente bajo autoridad, para la gente que hace todo lo que hace ante los ojos de Jesús. Porque se sabría de alguna manera este centurión visto y evaluado y logró estar aprobado por Jesús. Por aquel que es Dios y Señor de toda la tierra. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque ya terminó lo que tenía que terminarse en la cruz y solo tú lo podías haber terminado, como tú ninguno. Tú siendo quien fuiste, viniste y consumaste la obra y quedó terminado. Y ahora viene el después. Viene el momento de socorros, viene el momento de emerger debajo de la presión y la carga de muchos problemas, porque el peso está a veces donde más queremos, sobre lo que más queremos. Como este centurión parecía que quería tanto a su criado, tanto que tanto le importó y tanto él hizo por él. Señor, gracias porque este es tiempo no solamente de tinieblas en esta Capernaum, es tiempo de socorro de lo alto.